Sabéis que trabajamos sobre todo en el diagnóstico clínico, pero no solo en el diagnóstico. Nos afecta sobre todo el cada vez nos requieren que aportemos información relativa a pronóstico de las enfermedades, no solo en cáncer, donde tenemos que aportar el 100% del diagnóstico, sino prácticamente en todas las enfermedades en el ser humano, y también tenemos que ofrecer información en cuanto a selección del tratamiento más adecuado para cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Esto lo hacemos a través de un modelo organizativo que tiene dos grandes áreas, las áreas de, digamos, laboratorio. No nos gusta que nos marquen como especialidad de laboratorio, pero es cierto que parte de nuestro trabajo se realiza en un laboratorio de técnicas, donde los técnicos especialistas de anatomía patológica juegan un papel esencial, y por eso en esta visión del reto y del proyecto teníamos que tener en cuenta también este papel esencial de estos profesionales, y la parte de diagnóstico, la parte que realizan sobre todo los citotécnicos y los patólogos. Es un trabajo que va orientado a pacientes, obviamente, como centro en todo nuestro sistema sanitario, que va orientado también a profesionales, porque podemos también mejorar la formación continuada, también posgrado, y se trata también de aportar innovación en la comunidad científica. Queremos que este proyecto se puede compartir y se puede expandir a otras experiencias y, por supuesto, en la sociedad en general, ¿no? Esto supone unos desafíos que ya tenemos, desafíos en cuanto al incremento de carga de trabajo, con más de un 4% de crecimiento en cualquier servicio de anatomía patológica anual en cuanto a número de biopsias o número de citologías, en cuanto al acortamiento y los tiempos de respuesta que se nos demandan, que incluso cada vez sean menores a pesar de ese aumento de la demanda, con una presión presupuestaria que está ahí, que siempre va a estar ahí, que nos hace buscar fórmulas de mayor coste-efectividad, y seamos conscientes, somos una especialidad que tiene procesos muy manuales, muy laboriosos. Eso nos da la oportunidad de que tenemos mucho margen de mejora, mucho margen de automatización, y lo que comentábamos de que cada vez se nos pide que aportemos mayor y mayor cantidad de información, en este caso de los llamados biomarcadores, ¿no? Por ejemplo en cáncer. En tiempos de proceso no solamente es reducir esos tiempos, sino que a la vez consigamos en ese menor tiempo adecuado conseguir dar la terapia más adecuada, seleccionar el tratamiento más adecuado y en el momento adecuado a cada paciente. Y todo eso sin perder el compromiso de calidad que tenemos todos los servicios de anatomía patológica, con un control de procesos, con una vigilancia muy exhaustiva de los errores, tanto en entrada de datos como etiquetaje, etcétera, en los sistemas de trazabilidad que afortunadamente ya están funcionando en la práctica totalidad de las unidades, como en la calidad de todo el proceso prediagnóstico, y luego que podamos seguir unas normas, unos estándares que nos permitan que antes de ir a digitalizar, que sepamos que todo lo que estamos haciendo, todos lo estamos haciendo de la misma forma, de forma que si luego queremos aplicar herramientas de inteligencia artificial, etcétera, pues funcionen de igual forma en todos los servicios de anatomía patológica. Nuestros recursos son muy especializados, es difícil automatizar todo lo que hacemos porque efectivamente requiere una formación bastante especializada. Cuando hemos intentado, por ejemplo, el primer paso que sería la digitalización de la imagen, lo que vemos en el microscopio, trasladarlo al ordenador, es un paso para nosotros esencial. Ese primer paso ha sido complejo. ¿Por qué no lo pudimos hacer hace 15 años, cuando comenzó radiología? ¿Por qué se ha comenzado prácticamente hasta el año 2000? No empezaron las primeras experiencias y realmente de digitalización completa, quizá llevamos 2 años con experiencias en algún sitio en el mundo, y esto ha sido porque son imágenes complejas, muy grandes. Para los informáticos os diría que son en cada lado de más de 100.000 píxeles por cada lado,
no solo porque tenga color, sino que son estructuras muy complejas. Ahí vemos un caso de un cáncer de mama digitalizado, en el cual requiere una digitalización con una resolución muy alta. Calculamos que sería necesario el equivalente de un objetivo 40 por, eso supone una resolución de 0,25 micras por píxeles, y para solucionar esto, hasta ahora teníamos que cada empresa que desarrollaba un escáner generaba un formato propietario de imagen. Afortunadamente han ido saliendo estándares, pero lo cierto es que cuando esta gran cantidad de información, de terabytes e incluso de petabytes de información, hemos querido gestionarla, pues ha sido compleja, porque las bases de datos que estábamos utilizando no estaban optimizadas para esta cantidad de información, ¿no? De ahí el reto de la falta de experiencia. ¿Cómo lo proponíamos cuando hicimos las primeras reuniones de Padiga con las empresas? Pues entendíamos que no queríamos dar la solución a un servicio de anatomía patológica, sino crear una red integrada dentro de la comunidad autónoma de servicios de anatomía patológica, de forma que mejoráramos tanto el trabajo de los patólogos como de los técnicos de anatomía patológica, es decir, a la vez que creamos una red autonómica, dentro de cada servicio de anatomía patológica había que mejorar todos esos procesos manuales que estábamos comentando, ¿no? Tiene que ser escalable, ¿por qué no? Esta experiencia debería ser como modelo para poder trabajar a nivel europeo, ¿no? Y conectada, porque dentro de los distintos sistemas de información que manejamos en anatomía patológica, no solo está la imagen, lo esencial son los datos asociados a esa imagen, el sistema de información de anatomía patológica, todo eso utilizando normas internacionales como IHE, DICOM, etcétera, incluyendo un servicio de telemedicina. Siempre los patólogos hemos estado consultando no solo los casos internamente, sino que a la menor duda consultamos con el mejor experto a nivel internacional que tengamos al alcance. ¿Por qué no automatizar también ese proceso de teleconsulta, ¿no? Automatizar toda esa cuantificación de medidas, de medir núcleos, de cuantificar núcleos, de medir distancias a los márgenes quirúrgicos, etcétera, y para eso hoy en día tenemos una herramienta que está funcionando muy bien, la inteligencia artificial, y queremos ver cómo desarrollamos la llamada patología computacional, es decir, integrar dentro de la patología digital esas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, estos objetivos fueron explicados en la presentación inicial que tuvimos el 27 de septiembre, donde explicamos las fases del programa, pero quizá lo dimos con mayor detalle el 18 de octubre, donde explicábamos este reto de forma más detallada y que dio lugar pues, a recibir las propuestas de todas las empresas que han participado en esta fase de consulta previa, ¿no? Posteriormente, y una vez finalizado y disponible ya el informe final, antes de explicar aquí estas conclusiones del informe final, hemos tenido una reunión con todos los jefes de servicio de anatomía patológica, los directores de unidades y responsables en aspectos de innovación de patología digital de toda Andalucía, y a los jefes de servicio les explicamos pues, cuáles habían sido las principales conclusiones de este informe de la consulta previa, y que tuvo lugar esta reunión el 17 de junio del 19, ¿no? Hay que agradecer pues, el trabajo tanto en las reuniones físicas como a través de correo electrónico de todas las personas que han participado en estas fases del proyecto, desde David de Mena, que es mi mano derecha en todos estos temas de patología digital, a mi compañero en el hospital, Alfonso Sánchez, como coordinador TIC provincial de informática, a mis compañeros Antonio Félix Conde y José Aneiros, como patólogos que nos han dado su opinión directa y práctica del día a día de cómo hacer
trasladable todo esto a un entorno realmente útil para los patólogos. También del grupo de informática, por supuesto, en el SAS, Pilar Gutiérrez Pilar Gutiérrez, efectivamente, de Granada, y luego el grupo también de la consejería, José María de la Higuera, Sandra, Javier Montero también, y también los asesores que hemos tenido externos, como Adrián y Carlota, ¿no? Bien, entrando en el apartado de las propuestas en sí, hemos leído con detalle el 100% de las propuestas que nos han aportado una información muy enriquecedora. Son 29 propuestas de 22 empresas, 22 entidades llamamos en sí, porque hay un centro tecnológico también de innovación, y una vez recibidas y leídas estas propuestas hicimos un proceso de selección, porque veíamos que no íbamos a tener tiempo para poder reunirnos con todas estas entidades. El proceso de selección se basaba básicamente en dos criterios. Primero es si las propuestas abarcaban múltiples aspectos del proyecto, era más fácil que nos pudiéramos reunir con ellos que aquellos centros o empresas que solamente se focalizaban en un aspecto determinado, y luego también la experiencia previa del propio Sistema Sanitario Público de Andalucía de haber trabajado con estas empresas. El resto de la información, aunque no nos pudimos reunir por cuestiones de tiempo y de agenda con las empresas, ha sido muy útil para la elaboración también del informe. Esta es la lista de empresas a quien agradecemos que nos enviaran todas sus propuestas, y en la fase de entrevistas que la realizamos con 16 empresas. Tenéis ahí la lista desde Vaya Software hasta Vitro por orden alfabético. Bien, en esta fase de entrevista fue muy interesante ver cómo íbamos evolucionando, tanto las empresas, que estas sí, con las que nos entrevistamos fueron todas empresas, como nosotros evolucionábamos en el concepto de innovación. Al principio hablábamos de productos determinados, de unas soluciones determinadas, y luego al introducir el concepto de innovación veíamos que a lo mejor había que redefinir esa propuesta que se había hecho inicialmente, con lo que habíamos aprendido en la entrevista, y es cierto que en alguna empresa solicitamos una nueva entrevista, y en este sentido también cabe agradecer a las empresas que hayan implicado a nivel internacional a los responsables. Han venido algunos responsables internacionales y han querido también implicarse desde el principio para conocer el proyecto, ¿no? Bueno, las conclusiones que hemos sacado son que efectivamente de las 3 fases que teníamos previsto de esta transformación digital, que esto sí lo veíamos desde el principio, qué elementos íbamos a colocar en cada uno de los apartados. En Padiga 1, que creíamos que podíamos desarrollar un piloto para luego extenderlo al resto de Andalucía, veíamos que efectivamente necesitábamos algo de infraestructura, pero sobre todo iban a ser componentes de software. Por ejemplo, el sistema de información de anatomía patológica era algo que teníamos que desarrollar ya desde el principio, aunque incluyéramos algo de equipamiento, con el fin de no de ponernos a la altura de Granada. No lo íbamos a conseguir en esta fase con todo lo que ya ha desarrollado Granada, sino poder por lo menos conectarnos con Granada y también integrar a grandes centros de referencia como tenemos en la provincia de Sevilla, que desde el principio nos enseñasen como piloto a trabajar en red, a trabajar como un servicio de anatomía patológica en red, ¿no? Con esos componentes, para extenderlo a toda Andalucía, sabíamos y aprendimos en Padiga 2 que necesitábamos una serie de instrumentación, de hardware, de servidores, almacenamiento, escáneres, etcétera, y que sería el momento, incluso solapándose en parte en el tiempo, como luego veremos con Padiga 1, que en Padiga 2 toda la parte de hardware fuera en este momento cuando pudiéramos realmente hacer el despliegue
al resto de la comunidad autónoma. Una vez desplegada, una vez que sepamos cómo y qué podemos digitalizar, creemos que podemos digitalizar toda la patología quirúrgica, no creemos que en estas dos fases vayamos a digitalizar toda la citología, esa es la propuesta inicial con lo que hemos aprendido. Una vez que tengamos el soporte digital, pasaríamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar tanto los procesos internos como la red autonómica que queríamos crear, ¿no? Por eso habrá aspectos que serán centralizados. Entendemos que podríamos centralizar lo que es el sistema de información de anatomía patológica, aunque luego funcionalmente trabajen, obviamente, cada hospital y cada unidad de anatomía patológica trabaja de forma independiente, pero el hecho de que lo tengamos integrado facilitará, por ejemplo, una segunda opinión entre cualquier centro y el hospital de referencia, como pueda ser Virgen del Rocío, ¿no? El sistema de trazabilidad, el de gestión de preparaciones digitales, telemedicina, la normalización en el almacenamiento de la imagen a través de PACS y de la norma internacional DICOM, el visor de preparaciones digitales, la plataforma de análisis de imagen e inteligencia artificial y toda una serie de servidores que tienen que dar soporte al software anterior y, por supuesto, todos los aspectos de almacenamiento. Entendemos que no son aspectos que se pueden centralizar. Tendríamos, por supuesto, sistemas de distribuido, porque hay que entender las peculiaridades de cómo funciona cada unidad de anatomía patológica y necesitamos un proceso de consultoría y de entender cómo vamos a transformar de lo que ahora tenemos a un sistema autonómico sin perder las ventajas que ahora tenemos en cada una de nuestras unidades a nivel organizativo y, por supuesto, todo el equipamiento que haga falta en cada uno de los centros para dar soporte al proyecto. Hay una parte en sí de pilotaje que, como os digo, se centrará sobre todo en citología y en imagen en fluorescencia, pero todo el resto sí que podemos extenderlo a toda Andalucía, ¿no? Bueno, esto es un poco la financiación prevista que hay para cada una de las fases que hemos comentado y un poco el calendario inicial, el calendario con el que partimos. Luego en la discusión seguramente será un aspecto que podamos entrar en detalle, pero no es el calendario obviamente definitivo, pero sí para que veamos los plazos en los que nos movemos, de forma que en PADIGA 1, a final de este año, después del verano incluso, empezaríamos ya con los anuncios de las primeras licitaciones para poder publicarlas, si es posible, pues en este mismo año, ¿no? Y así, como veis, también se solapa, porque también en PADIGA 2, en ese despliegue que queremos hacer con el soporte de red.es, pues queremos que comience ya este trabajo de licitaciones, tanto de anuncio como de publicación en este mismo año, y luego PADIGA 3 sí que es el que comenzaríamos ya a finales del año que viene en trabajar en lo que son el apartado de licitaciones, ¿no? Bien, si queremos un poco ajustar qué es lo que entraría en cada proyecto, pues vemos, por ejemplo, un suministro de equipamiento prediagnóstico para la fase piloto, por ejemplo, cómo podemos mejorar la digitalización y que nuestras preparaciones sean las ideales para que vayan a un escáner, ¿no? Eso es lo que queremos aprender. Por supuesto, el sistema de información de anatomía patológica, el de trazabilidad, toda esta parte de componentes software. Nos gustaría que esa licitación ya comenzase a principios del año que viene. El almacenamiento sería para comenzar la licitación cuanto antes, porque es un equipo que será necesario desde el principio. Bueno, y así el resto de componentes que, como os digo, son fechas tentativas, fechas con las que vamos a comenzar a trabajar. Y eso es todo. Muchas gracias.